El tema de hoy es relacionado con derecho civil, en particular con lo que es la institución del heredero y el legado, las formas intrínsecas del testamento, la nulidad de la disposición a favor de las personas inciertas, el sujeto del legado, el prelegado, extinción del legado, adquisición del legado y pago del legado. El artículo 833 del Código Civil venezolano señala que el testamento es un documento de carácter revocable en la cual una persona decide el destino de sus bienes en el momento que él fallezca. Eso por una parte. Ahora bien, ¿a quién esta persona, en particular el testador, va a dejar los bienes? Entonces, ahí surgen las instituciones como el heredero y el legatario. Ellos tienen similaridades y diferencias, por supuesto. Ahora vamos a comenzar primero la caracterización de cada uno. En cuanto al heredero, es la persona la cual la misma ley, la misma constitución y el mismo Código Civil venezolano defiende como el que por un derecho natural accede a los bienes universales del testatario, o lo que es conocido también a nivel latinoamericano como el acervo hereditario. Hay un detalle muy particular con el heredero, con la herencia, que en el momento en que se realiza el testamento, la herencia tiene una característica de incertidumbre. Es incierto qué es lo que va a dejar el testador, porque los bienes se pueden incrementar, se pueden adquirir otros, o pueden disminuir la cantidad de bienes muebles e inmuebles. Eso en cuanto a la parte del heredero. Porque por la parte del legatario es una característica singular, particular, que lo diferencia del heredero, porque es la voluntad personal del testatario de otorgarle un bien a una persona que no es familiar, con la cual no hay un nexo de consanguinidad, y que la misma ley no lo protege, sino que es una decisión personal del testatario. Por eso se le dice delegar un bien. Sucede que cuando el legatario recibe el bien, no está obligado a pagar impuestos, mientras cuando el heredero recibe el bien, está obligado a pagar impuestos. Ahora bien, nosotros vamos ahondando, vamos desarrollando, y para diferenciar bien, el heredero tiene carácter universal y el legatario tiene carácter singular. El heredero tiene responsabilidades, deberes, y puede participar en la toma de las decisiones de cómo se van a manejar los bienes dejados por el testatario. Mientras que en el caso del legatario, cuando este sujeto o esta persona recibe el bien que está expresado
en el testamento no tiene derecho a participar en las decisiones ni a discutir en los asuntos relacionados con el destino de los bienes. Lo gramatical, lo lógico, lo sistemático y lo teleológico son las formas intrínsecas del testamento que reflejan a su cabalidad la voluntad del testador. Es por eso que es muy necesario que las autoridades encargadas de revisar la voluntad del testador sobre el destino de sus bienes se respete al pie de la letra para evitar malinterpretaciones o que no reflejen en absoluto el deseo final de la persona que en su momento plasmó de una forma definitiva y clara el destino de sus bienes, tanto para los herederos como para los legatarios. Son nulas las sentencias que dejan la responsabilidad a un tercero o a uno de los herederos disponer sobre el destino de un legado. ¿Por qué? Porque para eso está la función jurídica del testamento y su sentido intrínseco, para que no se desvíe la voluntad del testatario. Y lo otro también es nulo cuando se lega un bien o se destina una cosa u objeto a un heredero cuya identidad no está claramente definida. Es decir, genera incertidumbre. Y para concluir esta parte, es necesario alertar sobre un error muy común. Herederos y legatarios decidiendo, o sea, como terceras personas, el destino de los bienes, tergiversando totalmente la voluntad del testatario, quien en vida fue el dueño de todos esos bienes. El artículo 834 del Código Civil venezolano dice que es heredero quien accede a título universal de todos los bienes dejados por el testatario. El resto, que es en el caso del legatario, no va a tener acceso a los bienes universales del testatario, sino a unos bienes particulares y de características singulares. No va a tener decisión ni potestad a intervenir sobre las acciones a futuro de los bienes muebles e inmuebles. Entonces, eso se presta para muchas confusiones. Porque en el caso del heredero está contemplado por la Constitución, está contemplado por el Código Civil venezolano. Mientras que en el caso del legatario, a pesar de que las leyes le garantizan la protección de sus intereses, su radio jurídico es más limitado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el legatario adquiere ese estatus cuando el poseedor de todos los bienes, por una decisión personal, hasta cierto grado, por un capricho individual, porque le cayó bien o porque fue un buen empleado, decide darle una parte, porque es voluntad del propietario. Mientras que el heredero, buen hijo, mal hijo,
trabajador, no trabajador, la ley lo ampara y lo protege a acceder a los bienes universales patrimoniales del acervo hereditario del testador. El prelegado tiene la particularidad de que puede renunciar a la herencia, pero recibiendo el legado, presentando características híbridas jurídicas, porque a pesar de que adquiere las ventajas del legado, tiene que pagar impuestos, responder al CENIAC, y puede participar en las decisiones sobre el futuro de los bienes patrimoniales heredados. Solamente que no debe esperar la causa mortis para beneficiarse de los bienes de quien está repartiendo la herencia. Un ejemplo particular, una casa. Mi hijo no necesita que yo fallezca para que él se pueda casar, irse con su esposa a esa casa. Ese es el mejor ejemplo de lo que es un prelegado. Él renuncia a la herencia, pero como a la vez tiene las características del legado, puede recibir, estando yo vivo, la casa. Claro, con sus obligaciones impositivas al fisco y con la obligación de responder por los legados particulares de responsabilidades relacionadas con deudas del testador en vida, como es el caso, las pensiones alimenticias, los salarios y jubilaciones de los empleados. Al principio de la disertación tocamos el artículo 833 del Código de Comercio venezolano, ¿verdad? En la cual dice que el testamento es un documento revocable, sujeto a variación. ¿Por qué? Porque yo, si fuese el testador y estoy supervisando a mis herederos y considero que alguno de ellos no está cumpliendo su función como hijo, bien sea como estudiante o bien sea como obrero en la finca o como administrador de los bienes y raíces, bueno, el Código Civil venezolano dice en su artículo, que ya señalamos con anterioridad al 833, que el testamento es un documento revocable. Crimen y castigo. No te me portas bien, yo introduzco variaciones al testamento. Lo mismo sucede con el legado, ¿sí? Y la anulación y la extinción del legado, que en este caso sería enajenación, transformación y pérdida. ¿Qué sucede? En la extinción del legado sobre un bien que el testador deja al legatario. Transformación. La casa, un ejemplo, se destruye. No hay nada que dejarle al legatario. Enajenación. El bien, cosa u objeto que se legó al legatario se vendió, desapareció el legado. Y pérdida. Por X o Y circunstancia, desapareció el bien, la cual el testador no está obligado a honrar
la palabra. Esos son recursos legales y jurídicos, la cual el testador dispone en caso de que cambie de parecer sobre lo que escribió en el testamento. Por eso el artículo 833 lo apunta. El testamento es un documento revocable. Los pagos del legado son deudas de la herencia que los beneficiarios están obligados a pagar. El testatario, en sus negocios, en sus actividades comerciales, privadas, realizadas en vida, lo más probable es que tuvo empleados de confianza. Es menester recordar aquí, señalar y advertir de que el heredero, así como adquiere bienes, también adquiere responsabilidades. Que la ley contempla la protección de los bienes del heredero, pero también la vigilancia del pago de las deudas, de los compromisos adquiridos por el testatario con sus empleados. Es por eso que se vela por el cumplimiento de las pensiones de alimentos, de las pensiones de vejez, de las deudas y compromisos adquiridas con los empleados de confianza. Eso es otra parte u otra forma del legado. Así como se deja un bien material, bien sea una camioneta, una casa, un terreno, un conuco que forma parte de la hacienda, también la obligatoriedad del heredero de cumplir con los empleados de confianza como responsabilidad por ser una persona privilegiada. Al tener el lujo de recibir una herencia, no debe olvidar a las personas que trabajaron con su padre en la construcción de esa fortuna. Y por eso es que se hace énfasis en los pagos del legado.